La ansiedad es un sentimiento que ahoga, un peso invisible que se arrastra a todas partes. Para Sartre, su raíz más profunda no está solo en el miedo al futuro o en la incertidumbre de la existencia, sino en algo aún más inquietante: la presencia de los demás. No somos ansiosos solo porque dudamos de nosotros mismos, sino porque vivimos bajo una constante exposición. La mirada ajena nos persigue, nos define y en cierto modo nos atrapa. Cuando Sartre dijo que el infierno son los otros, no estaba condenando a la humanidad ni promoviendo el aislamiento, sino señalando un fenómeno inevitable. En el momento en que nos damos cuenta de que somos observados, dejamos de ser sujetos libres y nos convertimos en objetos. Es el momento en que dejamos de existir únicamente para nosotros mismos y comenzamos a existir también para los demás, bajo sus juicios, expectativas y proyecciones. De repente, ya no somos solo lo que sentimos, pensamos o deseamos, sino lo que otros creen que somos. Imagina que estás solo en una habitación, inmerso en tus pensamientos. Eres libre, completamente dueño de ti mismo, pero en el instante en que alguien entra y te mira, todo cambia. Tu postura se ajusta, tu expresión se modifica, tu conciencia de ti mismo se intensifica. Ahora hay otra versión de ti que existe fuera de tu control, la versión que esa persona está viendo, y no tienes forma de saber con certeza cómo está siendo interpretada. Este es el origen de la ansiedad, no la simple timidez ni el miedo superficial al qué dirán, sino la angustia profunda de saber que jamás podremos poseer nuestra imagen por completo, porque siempre estará en manos de los demás. Sartre ilustra este concepto con una escena simple pero reveladora. Imagina que estás espiando a través de una cerradura. En ese momento solo existe tu deseo, tu acción, tu intención. Pero de pronto, escuchas pasos detrás de ti. En un instante, pasas de ser el sujeto que observa a ser el objeto observado. Ahora eres el que espía, el sospechoso, el descubierto. Tu identidad, que parecía firme, se ha desplazado sin que puedas hacer nada. La ansiedad nace justo ahí, en esa grieta donde nos damos cuenta de que nuestra existencia no es solo nuestra, sino que se construye en la mente de los demás. Este mecanismo se repite en la vida cotidiana de maneras más sutiles, pero igual de poderosas. En el trabajo, en las redes sociales, en cualquier interacción social. Nos preguntamos constantemente: ¿cómo me están viendo? ¿Qué impresión estoy dando? ¿Me están juzgando? No importa cuánto intentemos controlar nuestra imagen, siempre habrá un margen de incertidumbre, un vacío que no podemos llenar. Y cuanto más dependemos de la validación externa, más grande se vuelve ese vacío. Lo paradójico es que aunque esta ansiedad nos atormenta, también nos ata. Nos convertimos en prisioneros de la mirada ajena no porque queramos, sino porque tememos lo contrario, la indiferencia absoluta. No ser mirados, no ser reconocidos, nos enfrenta a otro abismo igual de aterrador, la sensación de inexistencia. Es por eso que buscamos aprobación, que construimos identidades diseñadas para encajar, que nos preocupamos tanto por lo que piensan de nosotros. Pero en el intento de moldear nuestra imagen para ser aceptados, terminamos alienándonos de lo que realmente somos. El problema es que esta alienación no es un proceso consciente. No nos damos cuenta de cuánto hemos adaptado nuestra forma de hablar, de vestir, de actuar, solo para cumplir con expectativas invisibles. Creemos que estamos siendo nosotros mismos, pero en realidad, muchas de nuestras elecciones están dictadas por la presión social. Sartre lo llamaría mala fe, la mentira que nos contamos a nosotros mismos para evitar la angustia de nuestra libertad. En lugar de aceptar que podríamos elegir otro camino, nos convencemos de que no tenemos opción, de que simplemente así somos. Pero, ¿somos realmente nosotros? ¿O somos la versión que creemos que los demás esperan de nosotros? La ansiedad, entonces,
no es solo un síntoma de inseguridad, sino una manifestación de este conflicto entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Queremos ser vistos, pero no juzgados. Queremos existir para los demás, pero sin perder nuestra autonomía. Queremos que nos acepten, pero sin traicionar lo que sentimos. Y en este juego imposible, la ansiedad se convierte en la prueba de que estamos atrapados entre dos fuegos, el deseo de encajar y el miedo a desaparecer. El infierno no son los otros porque nos hagan daño intencionalmente, sino porque su mirada nos convierte en algo que no podemos controlar. Y lo más irónico es que nosotros también somos el otro para los demás. También miramos, juzgamos, definimos a quienes nos rodean. La ansiedad que sentimos es la misma que provocamos sin darnos cuenta. Es un círculo sin salida, a menos que aprendamos a ver más allá de esta dinámica y a reclamar nuestra existencia con autenticidad. Pero, ¿qué ocurre cuando esta ansiedad se vuelve demasiado insoportable? La reacción más común no es enfrentarse a ella, sino evadirla. Cuando nos damos cuenta de que nunca podremos controlar completamente la forma en que los demás nos perciben, en lugar de aceptar esta incertidumbre, buscamos una solución que nos ofrezca una sensación de estabilidad. Y la manera más sencilla de hacerlo es adoptando un papel, un personaje que creemos que minimizará el juicio externo. Así, nos convertimos en actores dentro de nuestra propia vida, interpretando versiones de nosotros mismos que han sido cuidadosamente diseñadas para encajar en los moldes impuestos por la sociedad. La trampa es que, una vez que asumimos un papel, terminamos creyendo que ese papel es nuestra verdadera identidad. No nos damos cuenta de que hemos dejado de ser quienes realmente somos porque el cambio no ocurre de golpe, sino de manera progresiva. Día tras día, vamos ajustando nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras opiniones, hasta que ya no queda casi nada de lo que éramos al principio. Lo peor de todo es que esta transformación no se siente forzada, sino completamente natural. Nos convencemos de que simplemente hemos madurado, que hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, cuando en realidad solo hemos aprendido a encajar para reducir la incomodidad de la ansiedad. Jean-Paul Sartre llamó a este fenómeno mala fe, un concepto que describe la mentira que nos contamos a nosotros mismos para evitar la angustia de la libertad. En lugar de aceptar que somos responsables de definir nuestra propia existencia, preferimos refugiarnos en identidades prediseñadas, en etiquetas que nos ofrecen un sentido de pertenencia sin que tengamos que cuestionarnos demasiado. Es mucho más fácil decir, yo soy así, que enfrentar la incertidumbre de no saber realmente quiénes somos cuando eliminamos todas las máscaras que hemos adoptado con el tiempo. El problema es que esta autoalienación tiene un precio. Para reducir la ansiedad, renunciamos a nuestra autenticidad, pero esa renuncia nunca es completa. En algún lugar dentro de nosotros siempre queda un eco de lo que podríamos haber sido si no hubiéramos elegido el camino de la adaptación. Y ese eco no desaparece. Se manifiesta en la sensación de vacío que surge incluso cuando todo parece estar en orden. Se filtra en la insatisfacción que no podemos explicar, en la sensación de que algo nos falta, aunque, en teoría, tengamos todo lo que se supone que deberíamos querer. Es la voz interna que nos recuerda que, en nuestro afán de ser aceptados, hemos perdido algo esencial: la conexión con nosotros mismos. Esta desconexión se hace más evidente en momentos de soledad, cuando no hay nadie más alrededor. Cuando las miradas externas desaparecen, nos enfrentamos a una pregunta incómoda. Si nadie me estuviera observando, si no tuviera que preocuparme por la opinión de los demás, ¿seguiría comportándome de la misma manera? Si la respuesta es no, entonces significa que nuestra identidad ha sido moldeada más por el miedo al juicio externo que por una verdadera elección personal. Es en estos momentos cuando podemos darnos cuenta de cuántas decisiones hemos tomado no porque realmente las queríamos,
sino porque nos aseguraban la aceptación de los demás. El efecto de esta alienación no solo se refleja en la vida individual, sino en toda la sociedad. Gran parte de la ansiedad colectiva que existe hoy en día proviene de la necesidad constante de proyectar una imagen que sea aprobada por los demás. Las redes sociales han amplificado este fenómeno hasta niveles extremos, convirtiendo la autoalienación en la norma. En estos espacios, la vida no se vive, sino que se representa. Cada publicación, cada fotografía, cada opinión expresada está filtrada por la pregunta implícita de ¿cómo será percibida? En este contexto, no se busca la autenticidad, sino la validación. Y cuanto más dependemos de esa validación, más nos distanciamos de nuestra verdadera identidad. La ironía de todo esto es que la sociedad nos empuja a adoptar roles y al mismo tiempo nos castiga por no ser auténticos. Se nos dice que seamos nosotros mismos, pero solo dentro de los límites de lo que es socialmente aceptable. La autenticidad, en este sentido, se ha convertido en una especie de ilusión, algo que se promueve en teoría, pero que en la práctica es difícil de alcanzar sin enfrentar consecuencias. Ser realmente auténtico implica un riesgo, porque significa desafiar las expectativas de los demás, y eso es algo que pocos están dispuestos a hacer. Pero ignorar este conflicto no hace que desaparezca. La ansiedad que tratamos de suprimir al adoptar un papel eventualmente regresa de otras formas. Puede manifestarse como insatisfacción crónica, como la sensación de que la vida carece de significado, como una fatiga mental constante que no tiene una causa aparente. Puede llevarnos a sentirnos desconectados de los demás, incluso cuando estamos rodeados de gente. La alienación no solo nos separa de nuestra propia identidad, sino también de las relaciones genuinas. Cuando vivimos detrás de una máscara, las conexiones que establecemos con los demás son superficiales, porque no están basadas en quienes realmente somos, sino en la imagen que proyectamos. La verdadera ironía es que esta autoalienación es completamente innecesaria. Nos convencemos de que necesitamos ajustarnos a las expectativas ajenas para ser aceptados, pero la realidad es que nadie tiene un control absoluto sobre la forma en que es percibido. No importa cuánto esfuerzo pongamos en construir una imagen perfecta, siempre habrá alguien que la interprete de manera diferente. La ansiedad que sentimos por la mirada ajena no desaparece cuando nos adaptamos, solo cambia de forma. En lugar de preocuparnos por ser juzgados por no encajar, comenzamos a preocuparnos por ser descubiertos en nuestra falsedad. Se crea un ciclo interminable en el que la búsqueda de validación nunca se satisface por completo. Esta contradicción es lo que hace que la autoalienación sea una trampa. Nos hace creer que estamos reduciendo nuestra ansiedad, cuando en realidad solo la estamos transformando en otra cosa. Creemos que al encajar seremos más felices, pero lo único que logramos es sentirnos cada vez más distantes de nosotros mismos. Y cuanto más nos alejamos de nuestra autenticidad, más difícil se vuelve encontrar un propósito real en lo que hacemos. La vida se convierte en una actuación constante, en un esfuerzo interminable por mantener una imagen que, en el fondo, sabemos que no nos representa por completo. Lo más paradójico de todo es que, aunque la autoalienación surge del deseo de evitar la ansiedad, termina siendo una de sus principales causas. No hay paz en vivir una vida que no se siente propia. No hay satisfacción en seguir un guión que no hemos escrito. Y aunque la idea de liberarse de la mirada ajena puede parecer aterradora, es la única forma de recuperar la autenticidad que hemos perdido. Liberarse de la mirada ajena no es una tarea sencilla. No se trata simplemente de ignorar lo que los demás piensan, porque el juicio externo no desaparece solo porque queramos que lo haga. Tampoco se trata de rechazar por completo la necesidad de validación, porque el ser humano es social por naturaleza y siempre buscará algún tipo de reconocimiento.
El verdadero problema no está en ser vistos, sino en vivir condicionado por esa mirada al punto de perder el contacto con uno mismo. Y la única forma de salir de esta trampa es enfrentando la raíz del conflicto, la angustia. Para Sartre, la angustia es un síntoma de nuestra libertad. Sentimos angustia porque no estamos predestinados a ser de una sola manera, porque no hay una esencia fija que determine quiénes somos. A diferencia de los objetos, que tienen una función clara desde el momento en que son creados, los seres humanos no nacen con un propósito dado. Somos responsables de definir nuestra existencia a través de nuestras elecciones, y esa responsabilidad es abrumadora. La mayoría de las personas intenta escapar de ella refugiándose en estructuras predefinidas, adoptando roles que les permitan evitar el peso de tomar decisiones por sí mismos. Pero por más que intentemos evadir la angustia, siempre regresa. No es algo que pueda ser eliminado, sino algo que debe ser comprendido. La ansiedad que sentimos al ser observados no es más que una forma específica de esta angustia existencial. Surge cuando nos damos cuenta de que no tenemos control total sobre cómo somos percibidos, cuando entendemos que, al igual que nosotros miramos a los demás, también somos mirados y juzgados sin que podamos hacer nada al respecto. Pero en lugar de ver esta realidad como una condena, Sartre sugiere que puede ser una oportunidad. La ansiedad no es solo un obstáculo, sino una señal de que estamos en una encrucijada, o nos dejamos definir por la mirada de los otros, o asumimos la responsabilidad de definirnos a nosotros mismos. Aceptar la angustia significa aceptar que no hay una identidad fija esperando ser descubierta. No hay una versión definitiva de nosotros que esté oculta en algún lugar y que necesitemos encontrar. La identidad no es algo que se descubre, sino algo que se construye. Y esa construcción no puede basarse en el miedo al juicio ajeno, porque eso nos condena a vivir en función de expectativas externas. En cambio, debe basarse en decisiones auténticas, en elecciones que sean nuestras, aunque impliquen incomodidad o rechazo. La autenticidad no es comodidad, sino valentía. No es encontrar un lugar seguro, sino aprender a moverse en la incertidumbre sin perderse en ella. El problema es que la autenticidad exige asumir un riesgo. Significa aceptar que no todos nos aprobarán, que algunas relaciones pueden cambiar o desaparecer, que existir plenamente implica exponerse a la posibilidad de ser incomprendido. Pero este riesgo es el precio de la libertad. En una sociedad que constantemente empuja a las personas a encajar, atreverse a ser uno mismo es un acto de rebelión. No significa volverse indiferente a los demás ni rechazar toda forma de conexión, sino aprender a relacionarse desde un lugar más genuino. Solo cuando dejamos de actuar en función de la aprobación externa podemos establecer vínculos reales, porque dejamos de proyectar una imagen calculada y permitimos que los demás nos vean tal como somos. Esto no significa que la ansiedad desaparecerá por completo. Ser consciente de la mirada ajena es parte de la condición humana. Pero hay una diferencia entre reconocer su existencia y vivir esclavizado por ella. La clave está en cambiar la relación que tenemos con esta ansiedad. En lugar de verla como un enemigo, podemos verla como una prueba de que estamos vivos, de que tenemos la capacidad de elegir y de que no estamos condenados a hacer lo que otros esperan de nosotros. La angustia es el recordatorio de que no somos cosas, sino seres en constante transformación. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, condenados porque no podemos escapar de nuestra libertad, por más que intentemos delegarla en otros. Pero también es una condena que puede convertirse en una oportunidad. En lugar de temerla, podemos aprender a usarla a nuestro favor. En lugar de dejar que la ansiedad dicte nuestras acciones, podemos verla como una señal de que estamos en un punto crucial de nuestra existencia. Cada vez que sentimos la presión de la mirada ajena,
podemos preguntarnos: ¿estoy actuando desde el miedo o desde la autenticidad? ¿Estoy eligiendo este camino porque realmente lo quiero o porque quiero evitar el juicio de los demás? Responder estas preguntas con honestidad no es fácil. A veces, darnos cuenta de cuánto hemos vivido en función de los demás puede ser doloroso, pero ese dolor es necesario, porque solo a través de él podemos empezar a recuperar el control sobre nuestra propia vida. La autenticidad no se alcanza de un día para otro. Es un proceso que requiere esfuerzo, introspección y, sobre todo, el coraje de aceptar que no hay respuestas definitivas. Liberarse de la mirada ajena no significa volverse insensible o aislado, sino aprender a vivir con la incertidumbre sin dejar que nos paralice. Significa entender que siempre habrá juicios, pero que esos juicios no tienen el poder de definirnos a menos que les demos ese poder. Significa aceptar la angustia como parte del proceso, en lugar de intentar eliminarla. Y sobre todo, significa recordar que la verdadera libertad no está en la ausencia de ansiedad, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de ella. Vivir con autenticidad en un mundo que constantemente nos empuja a encajar es un desafío. La mirada ajena siempre estará presente, el juicio de los demás seguirá existiendo, y la ansiedad que esto genera nunca desaparecerá por completo. Pero eso no significa que estemos condenados a vivir en función de lo que otros esperan. La verdadera libertad no consiste en eliminar la angustia, sino en aprender a convivir con ella sin permitir que dicte nuestras decisiones. La ansiedad que sentimos al exponernos, al ser vistos tal como somos, es la prueba de que estamos eligiendo por nuestra propia cuenta. Y en esa elección, aunque implique incertidumbre, hay un poder inmenso. Sartre nos recuerda que no hay una esencia predefinida que nos determine. No somos esclavos de nuestras circunstancias ni de la percepción que los demás tienen de nosotros. Somos el resultado de nuestras acciones, de las elecciones que hacemos cada día, de los riesgos que asumimos al decidir quién queremos ser. Cada vez que actuamos con miedo al juicio, estamos renunciando a nuestra libertad. Cada vez que nos alineamos con lo que se espera de nosotros sin cuestionarlo, estamos cediendo el control sobre nuestra existencia. Pero cada vez que tomamos una decisión desde la autenticidad, estamos reafirmando que somos más que la imagen que otros tienen de nosotros. La ansiedad no es un enemigo, sino un recordatorio de que estamos vivos, de que nuestra existencia no está escrita de antemano y de que, por difícil que sea, siempre podemos elegir. No hay una fórmula perfecta para dejar de preocuparnos por la mirada ajena, pero hay algo que sí está en nuestras manos: decidir si queremos vivir como espectadores de nuestra propia vida o asumir el riesgo de ser, con todo lo que eso implica. En última instancia, la libertad es una responsabilidad que solo nosotros podemos aceptar. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.